Bienvenidos a Sansara, soy Gabriela Trejo, transmitiendo desde Universidad Cuauhtémoc como cada noche y con el gusto en esta ocasión de recibir al maestro Alfredo Romero Esquirco, que primera vez aquí y ya como 100ª vez en el programa. Maestro, bienvenido siempre y muy particularmente esta noche en que hablaremos de los efectos psicológicos de la Navidad en las personas. Bien, Gaby, gracias. Es un placer estar contigo ahora en este nuevo formato. Sí, espero que haya grandes oportunidades y que sea muy interesante y de provecho. Y de verdad, un placer como siempre compartir contigo. Maestro, pues hay que aclarar porque como lo hacíamos antes, cada vez que nos visitabas, si estabas en tu calidad de médico, de psicoterapeuta, de hasta cronista, de historiador. En esta ocasión, en tu calidad de psicoterapeuta, maestro, el efecto psicológico de la Navidad, el impacto en las personas. ¿Cuántas cosas por decir en ese rubro? Sí, Gaby, definitivamente un tema muy interesante, muy amplio, de muchas aristas. Me encantaría que lo tocáramos de un modo no tan complejo, no tan académico. Yo creo que definitivamente la Navidad nos mueve a todos, el Año Nuevo nos mueve a todos, siendo religiosos o no, más allá de eso. Hay gran cantidad de cosas y yo creo que hablaremos en el transcurso del día, que causan que las personas enfoquen su vida y se vayan a confrontar con situaciones, con problemas, y esto nos lleva a veces a detonar algunas situaciones de salud mental que han estado ahí al pendiente. Vamos desde lo físico, como el frío y los cambios estacionales, aunque esto es más obvio en otros países, como al recordar que es una fecha de cierre, lo que nos lleva a pensar los cierres, y también las imposiciones sociales y lo que nos dice el lenguaje, Gaby. Entonces, por eso hay tantas cosas que hacen que en Navidad, a pesar de que muchos nos divertimos y salimos y paseamos y compartimos con la familia, ocurran ciertos fenómenos que afectan nuestra calidad de salud mental. Y es paradójico porque pareciera, así a simple vista, que es una fecha o una temporada en la que todo el mundo tiene cosas que festejar, tiene cosas que le lleven hacia la algarabía, incluso la compulsión en las compras, que ese también será otra de las partes que abordaremos seguramente, ¿no? Claro, Gaby, es que eso es lo interesante. El periodo de Navidad es un periodo que en una parte nos lleva a la diversión, a las salidas, al tiempo libre y el ocio, pero por otro lado nos lleva a los excesos, a la oportunidad de comprar, también a la competencia en los gastos, a confrontar con personas con que estamos alejados todo el año, a veces en la familia, y con quien tenemos situaciones que no hemos resuelto y que no sabemos cómo manejar, y así se van sumando elementos que nos llevan a tener conflicto y a complicar nuestra existencia cotidiana. Eso que dices, maestro, de asuntos no resueltos, recordarás, no sé si en tu tierra, pero aquí sí, y mucho, los niños de nuestra generación crecimos escuchando canciones de gente que en Navidad recrudecía su tristeza por personas que no estaban, pero de hace décadas. Y entonces eso, ahora ya viéndolo como especialista, pues suena muy a eso, asuntos no resueltos, a cómo es posible que después de décadas sigas cayendo en una debacle emocional por una silla vacía en la mesa de Navidad, y luego todo el año, ¿qué haces? Ese es uno de los principales puntos, Gaby, que hay que tocar en esto. ¿Por qué la gente se siente más ansiosa o deprimida en estas fechas? No estoy hablando de todos, estoy diciendo porque aumentan un poco los casos, porque empezamos a ver más consultas al respecto. Pasa lo que tú dices, si ves el ideario colectivo, si ves las canciones populares de Navidad, siempre están recordando a alguien que se fue, sobre todo en las versiones de Estados Unidos, de Europa. En mi país también hay algunas canciones donde, aunque recordamos algunas cosas buenas, también lloramos por los que se fueron, y lamentablemente esto es un recordatorio continuo que surge en estas fechas y está muy condicionado por nuestra cultura, por nuestro lenguaje, por nuestro patrón cultural.
está también las reuniones familiares, Gaby. Nosotros en Venezuela tenemos mucha movilidad en el país y suele pasar que en las Navidades las personas se agrupan con su núcleo familiar y su familia más amplia, abuelos, etcétera. Sí. Y aquí aparecen muchas veces estas situaciones de la añoranza del abuelo, del tío, que de repente 2 o 3 años no ha acudido y falleció en ese lapso grande de tiempo. Se vuelven a abrir duelos, etcétera, y favorecen, como decíamos, episodios de ansiedad. Los duelos mal cerrados de repente pueden reactivarse debido a este empuje que nos da la sociedad en estas fechas de cierre, de recordar, de comunión familiar, pero que a veces es mal llevado. Es que sí, o sea, ¿cuál es el botón que la Navidad aprieta y activa en nosotros para reabrir heridas? ¿Cuál es? Es que eso es lo interesante de la Navidad, Gaby. Mira, si tú eres una persona cuyo enfoque personal está orientado en el consumismo, en el onanismo, en disfrutar de la vida, tal vez te vuelves más consumista. Si eres una persona muy familiar, aprovechas de volverte a reencontrar con esto. Pero a veces, algunos de nosotros no tenemos muy claras nuestras metas y nuestra dirección. Y entonces empezamos a pretender y nos dejamos llevar por mucho de los estereotipos y las ideas que nos vienen con la Navidad. Es una gran fecha familiar. Pero ¿cuántos no traemos conflictos con la familia? Ya no hablando de la muerte, sino tíos con problemas, situaciones delicadas de peleas, relaciones incómodas y sin contar los episodios tristes de violaciones, etcétera. Y vienen los grandes reencuentros familiares donde está este sujeto que te revictimiza. Esto es un gran detonante. En cuanto a lo que hablamos de la muerte, Gaby, oye, el no haber visto a tu abuela durante un año y luego reunirte con ella inmediatamente puede ser el detonante de si tu cercanía con el abuelo que falleció ese año era alta y no habías podido hacer el duelo. Hay el espacio de tiempo y la oportunidad de las personas que te lo van a recordar. Son muchos detonantes y nosotros también tenemos este agravante de que con un lenguaje el cual estimula mucho de nuestras conductas y el debería ser así, es que es época y es un cierre de año y deberíamos haber hecho esto, nos ponemos en una situación más compleja, nos sentimos obligados y forzamos a veces la barra y liberamos esa angustia y es el detonante que tú dices. Entonces, ahorita que te estoy escuchando, maestro, sonaría como que hay mucha relación y no sé si ya me estoy yendo a otra de las aristas antes de terminar con esta, pero como que hay mucha relación en el pago de culpas con tanto regalo. Yo creo un poco en esto, aunque esto sí ya es una opinión, no he leído al respecto tanto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esto viene un poco a satisfacer el afán de consumo, necesidades creadas en la infancia que no cubrimos y que ahora queremos sobrecompensar. Pero volviendo al tópico de lo de la muerte, realmente pasa esto. Llegamos a un punto donde hacemos una reflexión, un cierre de año, inevitablemente. Yo quería hablar en conjunto no solo de la Navidad, sino del cierre de año. Sí. Siempre sentimos que tenemos pendientes, desde cosas que para algunos parecen simples y cliché como el haber rebajado de peso, haber conseguido un mejor trabajo, también viene muchas veces como te decía antes, debería haber tenido una mejor relación con mi familia, debería haber cerrado ciclos con mi tío, con mi papá, no haber peleado con mis primos por el terreno que se pelearon el año pasado y no haber llegado a este conflicto. Y entonces detonan otra vez las situaciones familiares que se suspendieron desde el episodio anterior de Navidad. Yo creo que este detonante viene dada por la forma en que manejamos nuestra cultura, donde sentimos la obligación de reunirnos, en algunos casos, y que además debe ser perfecto, debe ser maravilloso, porque es el cierre del año, porque todos debemos estar bien, que mezcla una serie de culturas, la cultura religiosa, la cultura de los cierres, la cultura de lo que, la historia escrita de lo que debe ser este periodo, lo que nos dicen, que no todos comparten de la misma manera. Y entonces, ¿qué pasa con la forma de hacer la Navidad en una parte del mundo y la forma de llevar estas fiestas en otra parte? Donde, por ejemplo, desde el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es un día tremendamente simbólico para ellos, incluso más que el día de Navidad. Sí, realmente ellos en esa fecha, pues precisamente hacen su cierre, porque ellos no celebran de la misma manera el fin de año como nosotros. Nosotros, al no tener este evento, lo solemos hacer en el cierre de año, quedando ambas fechas muy juntas, lo que nos carga mucho. Yo creo que es una manera, un escape, una ventaja el poder separar en un lapso de más de un mes estas fechas, Gaby, porque las personas pueden reflexionar de lo que tienen pendiente, etcétera, y tratar de trabajarlo y equilibrarse para cuando lleguen las fechas de la familia, pues centrarse en la familia. Lamentablemente,
En nuestro caso, por lo menos yo creo que es igual en México, en Venezuela, las fechas de la Navidad y del cierre de año están separadas por una semana. Mucha gente literalmente las junta, las empata en reuniones familiares, fiestas, nuestras tradicionales posadas o aguinaldos o como les llaman en cada país. Sí. Y entonces se vuelve un proceso súper rápido que se retroalimenta a sí mismo, de eventos, de encuentros, de dejar tomar a otros decisiones por nosotros que nos llevan a esta situación. Y ahí ya iremos empatando con el consumismo, con las decisiones equivocadas, con los romances de oficina de posada que luego terminan en peleas o en incomodidades y ese tipo de cosas que al final nos terminan llegando a la consulta. Ahora, hay que decir también que la mente mexicana, y esto seguramente tú lo habrás observado en nosotros, maestro, y no sé si decir la mente latina o realmente la mente humana, pero necesitamos forzosamente sentir que cerramos los cierres, porque no podemos con las incertezas, no podemos con las cosas inconclusas. Y ahora que haces esta referencia de la cercanía entre Navidad y Año Nuevo, pues sí, es como un cierre forzado de cosas que tal vez te agarran con los dedos entre la puerta. Sí. Yo creo que México tiene un factor protector y es muy curioso, ahorita te lo voy a comentar, igual que Estados Unidos con su acción de gracias. En Venezuela, la incidencia de suicidios en los meses de diciembre y enero supera el 20% los meses de noviembre y febrero. Y en Estados Unidos supera más este valor. Y en Europa también es mucho más alto el valor en la parte del sur de Europa, entre el 10 y el 15%. En México no hay un ascenso significativo. Yo nunca he entendido hasta que me mudé acá el porqué de esto, hasta que poco a poco entendí mejor la tradición de Día de Muertos, donde en ciertos sentidos, por lo menos, desde esta arista de lo que son los seres queridos, ya tenemos ese trabajo hecho unos meses antes. El Día de Muertos, pues realmente en la tradición mexicana, permite un poco confrontar la muerte y aliviar un poco estos sentimientos y reduciendo la presión. Sin embargo, en los últimos años se ha perdido un poco este significado de esta expresión y hemos caído un poco, tal vez un poco con la globalización, esa interculturalización, en el mezclar más eventos, en la necesidad de hacer cierres como hacen en otras naciones y tal vez por eso nos estamos empezando a cargar. Pero sí, como tú dices, es eso, Gaby. Tenemos esa situación donde poco a poco nosotros hemos ido creando como referentes, expectativas, un tiempo muy corto, un montón de trabajo nos lleva a que acumulemos todo para estas fechas festivas y tenemos estos cruces que nos fuerzan pues a nivel psicológico, detonando situaciones que estaban allí latentes. Ahora, abordado desde otra esfera o desde otra de las caras de la figura, la Navidad, el Año Nuevo, son figuras, al menos para México, figuras ancla, figuras que dan arraigo. ¿A qué nos anclan realmente? ¿Cuál es esa necesidad colectiva que si lo viéramos desde la postura psicoterapéutica sería, con esa oralidad andamos demandando, andamos buscando? ¿Anclarnos a qué? Sí. Es una pregunta difícil y espero que no cree polémica lo que digo, Gaby, pero nosotros andamos muchas veces en Navidad anclados en la figura del bienestar, no en el sentido de bienestar físico, de salud, sino de ser buenos, y suena un poco a algo infantil, pero es importante que lo veas así. Todos nosotros actuamos cotidianamente como nos lo dicta nuestro libre albedrío. La dinámica oral, la dinámica de nuestro lenguaje acerca de la Navidad, habla un periodo de paz, habla de un periodo de compartir, habla un periodo de acercamiento familiar y de resaltar una serie de valores que obviamente son los valores cristianos que son muy valiosos. Y para nosotros es una especie de choque, una especie de confrontamiento con lo que hacemos a diario. Entonces eso nos ancla, nos une, por un lado rescata esos valores bonitos y nos acerca a ellos, pero por otro lado detona neurosis, Gaby, cuando a veces sentimos que venimos arrastrando culpas, porque muchas personas se sienten culpables, cuando venimos arrastrando inseguridades, cuando sentimos que actuamos mal, este patrón de comparación nos reta mucho, y te lo digo sobre todo con las generaciones más jóvenes. Por cuestiones del azar, mi consulta está formada en la mayor parte de adultos jóvenes, incluso saliendo de la adolescencia, 19, 20 años, hasta los 30,
muchas veces tienen problemas con la comparación y la Navidad indirectamente es una comparación para ellos y los estresa, les disgusta un poco el tener que sentirse en esas circunstancias y le evaden un poco pues aumentando el consumo de drogas, aumentando el consumo de fiestas, de actividades fuera, de salir con los amigos, de retiros entre comillas a comunidades lejanas para no reunirse, ya que el lenguaje y esta experiencia de confraternidad les causa un poco de presión. Hoy hay otro fenómeno que aumenta y otro que baja muchísimo en Navidad, que son las consultas en cierto tipo de consultorios, de gabinetes, y la desproporcionada alza en tiendas departamentales, por ejemplo. Eso se dispara lo máximo, el consumo, las compras. Pero el otro día hablando con una amiga nutrióloga y en la experiencia de psicoterapia, son temporadas en que normalmente baja la consulta, ¿no? Creo que también los gimnasios bajan. Definitivamente, pero en enero hacen agosto en enero realmente. Ya vas a ver. Todos los arrepentidos. Precisamente, que yo no quería hablar de la patología solamente, sino de nuestros cambios mentales durante este proceso, ¿no? Ver, y este es uno de los más grandes. Explícanos. ¿Por qué el consumismo? Sí, la sociedad se ha ido diseñando en aumentar el consumo en estas fechas precisamente porque, Gaby, empezamos a ocupar la mente en reflexiones más trascendentales y a descuidar un poco esa mano que va al bolsillo y que no está pensando tanto en cuánto gasta y en el presupuesto, y se han aprovechado de esto. Realmente la psicología de la Navidad va más allá de aumento de la patología, está también motivada a que cuando nos sentimos generosos vamos a dar más regalos, cuando además manipulamos para que tengas más ingreso, es más factible esto, y eso aumenta de manera notoria el consumo. Y no es algo que va a ocurrir en estas fechas, luego vienen los arrepentimientos y vuelven a aparecer otros trastornos, otras situaciones, la ansiedad relacionada con los altos gastos de inversión que hacemos en estas fechas, que muchas veces después las consideramos simplemente gasto y nos preocupan en enero, en febrero, cuando pasan la cuenta de la tarjeta. ¿Sí? Es uno. Y lo otro que comentabas, ese es el consumo. También fíjate lo de la imagen corporal. Dentro de, ¿qué te digo yo? 30 días verás a la gente preocupada por ir al gimnasio, etcétera. Y que ha engordado 4 kilos, 5 kilos, 3 kilos, que por qué me comí tantos tamales, que por qué comí tanto en la posada. Y es una cuestión que se repite año con año. ¿Por qué crees que pasa, Gaby? Pues no lo sé. Sabemos que va a pasar. O sea, es que es un ciclo al que ya sabemos, o sea, como cada fase es una fase ya anunciada. No sé por qué sigue pasando. Pues, ¿es compulsión o qué es? Ese es el punto. Más que compulsión, porque la compulsión viene de tu yo, es el lenguaje que nos lleva a estas situaciones. Nos hemos dejado programar, no en el sentido de que dictan algunas pues corrientes como la programación neurolingüística, pero sí nos hemos dejado programar a nivel de la conducta, del lenguaje, de los significados, con lo que se representa la Navidad, tanto desde el punto de vista formal, que es lo que decimos, la unión, el afecto y los valores cristianos, como este fenómeno. Y estos fenómenos lamentablemente son, si te pones a ver, un poco contradictorios, un poco incómodos si te pones a ver desde el punto de vista de lo que representa el costo, la inversión en dinero, que después no vas a poder reponer y que te va a meter en deudas, pero lo hacemos igualmente. Y esto ahí queda pendiente para procesarse y generar ansiedad y depresión en los primeros meses del año. Con lo de la consulta tienes absoluta razón. Tú ves la gran caída en picada más o menos en estas fechas, desde Guadalupe, la Virgen de Guadalupe hasta Reyes. Sin embargo, quedan pocos pacientes, pero los que quedan suelen ser pacientes muy delicados de cuidado, que hay que valorar más cercanamente, por lo menos en mi experiencia. Son pocos, pero que sí realmente traen problemas. Son personas que se sienten solas, TPL o trastornos límite de personalidad, y estas personas en estas fechas pues sí pueden procesar con más dificultad. Exacto, porque luego los más son los que hasta se dan de alta solos. Sí. Yo ya estoy bien. No es magia, pero no, ya estoy bien y voy a salir, aunque ni salgan ni a la esquina, pero según ellos ya se dan de alta solos. Y entonces esto se parece mucho a ir como en la comparsa del ideario colectivo, eso que tú estabas diciendo, el código hermenéutico de
del deber ser y del deber hacer en esta época. Literalmente caemos en algo de exceso, caemos en unos aspectos, yo diría hasta dionisíacos, por esto, Gaby, porque nos dejamos llevar por el ideario colectivo, porque es el deber ser que viene implantado desde años por pues, los aspectos religiosos, ha sido sustituido lenta y secretamente hackeado por el ideal comercial y nos ha metido muchas ideas y por eso también estos grandes regalos, ¿no? Que tú ves, pero que en otras sociedades no es tan notorio. Sí, por ejemplo, me recuerdo, tú me dijiste, viviste un tiempo en Italia, sí. Tú puedes ver que todos se dan muchos presentes, pero suelen regalarse objetos de ropa pequeños y cosas así como más modestas. No sueles ver inversiones tan grandes en regalos u objetos que van a quedar arrumados, sino cosas de uso o de utilidad. Pero eso lo hemos perdido, y eso era lo habitual en todos los países antes, y eso se ha perdido. Que por cierto, las costumbres también son otras entre continentes. Aquí la locura es la noche hasta llegar a la medianoche del 24. Sí. Y el 25 pues ya es la consecuencia lógica de una inercia en la que ya va subido. Y allá en Europa no, en Europa la gente se reúne a comer el 25. El 24 para ellos es sin pena ni gloria. No hacen más que lo mismo que todos los días. Sí, es la víspera de la Navidad, no es la Navidad. Y como tú dices, ellos generalmente también hacen sus cierres y sí, siguen teniendo, al igual que México, una importante postura religiosa, pero no, el mensaje comercial no ha entrado tan profundamente a imbrincarse ese lenguaje del debe ser religioso con el debe ser comercial. Nosotros hemos caído un poco más en ello. Y por eso el 24 se ha vuelto una fecha así, porque pues el 25 no van a abrir las tiendas, tienes que venderlo todo el 24. Y hemos creado un día mayor de consumo, y hemos creado necesidades de consumo, ya Santa Claus o el Niño Dios te venden de todo, prácticamente han respetado la figura del Niño Dios, pero te lo venden a través de Santa Claus, y etcétera, etcétera. Que lo que me preocupa a mí desde el punto de vista de la salud mental es cómo muchas veces abrimos la cartera, no reflexionamos y luego eso es un generador de ansiedades para poder resolver tus pagos y tus deudas, pagar tu casa, tus cuotas y no andar con angustia durante la temporada de enero, febrero, marzo, la famosísima cuesta, como llaman ustedes aquí, de enero. Sí. Y ahí sí vuelven a aparecer las personas ansiosas, preocupadas y estresadas porque no tienen cómo resolver sus asuntos del día a día. A ver, no tenemos gestión de autorregulación económica. ¿Qué es lo que hay detrás de esta compulsión o de esta falsa necesidad? Bueno, más bien no, la necesidad es genuina, pero de esta errónea necesidad de gastar el aguinaldo ya, y hasta quedar endeudado todavía a más. Sí. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Porque el aguinaldo nos quema en las manos y lo gastamos casi todos, ¿verdad? Porque tenemos ese hábito. Es que esa es, yo creo, la pregunta que nos lleva a lo que yo quería tocar contigo desde esa perspectiva. No quería hablar de suicidio, no quería hablar de depresión clínica ni de estadísticas. Es cómo nuestra mente cambia durante este periodo de 15 días, desde el 15 de diciembre como hasta Reyes, vamos a poner 21 días, ¿sí? Sí. Cómo nuestra mente que normalmente no hubiera comprado pues cantidad de cosas que son basura y lo sabemos, lo compra. Sí. Y lo que está ocurriendo muchas veces es la mezcla de ese lenguaje que nos dice, tienes el deber de ser más compartido, tienes el deber de eso, y luego no estás preparado. Nosotros, como hemos hablado en otros programas, Gaby, no tenemos una buena educación emocional. Tampoco tenemos una buena educación en valores, y no me refiero a una educación de valores religiosos y cerradas, sino en qué es realmente importante para nosotros. Y sobre todo la gente más joven, pues está viviendo en una vida donde no reflexiona ni se escucha a sí mismo, ni qué es lo que necesita, ni qué es lo que desea, y está, digamos, atontado, silenciada en el ruido, en la música, en todo lo que está digerido para que no tenga que procesarlo. Llegado a este punto te dan dinero, te dicen que debes ser generoso y pues prácticamente lo que quieren es que hagas el cambio de manos del dinero. En verdad es algo que está manipulado. Pero la culpa es, en mi opinión, no de lo inteligentes que son los mercadólogos, es de la baja base de desarrollo emocional que tenemos todos. Y vamos. Y de gestión financiera, de autogestión. Bueno, pues imagínate, si no controlamos nuestras emociones, que vamos a controlar la cartera, que es más importante y es más íntimo, ¿no? Las emociones. Exactamente. Pero es eso, como tú dices, Gaby, no podemos gestionarnos porque no podemos gestionar ni siquiera lo que queremos.
yo mismo me reconozco en algunos momentos de mi vida comprando cosas que no sabía ni para qué las compraba, o haciendo un regalo porque es que el año pasado me regaló algo, o porque es el jefe y el subjefe y la secretaria, y cuando vas a ver se te van tu presupuesto y pues realmente ni siquiera entregas los regalos porque la persona es despedida o se va o no la ves y luego no vuelve el trabajo y tú dices, bueno, realmente qué estoy haciendo, ¿no? Sí. Me descubrí así muchas veces en mi otra vida cuando viví en Venezuela y antes de meterme en este proceso de estudiar y comprender la psicología. Y Sí. creo que a todos nos pasa, Gaby, por eso mismo, porque no tenemos claro a dónde vamos. Y la educación emocional y la educación hacia lo que debe ser el expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones es muy pobre. Expresar sentimientos y Ujú, emociones. A ver, luego también es una época de ujú, verborrea o de ujú, expresión compulsiva de ujú, sentimientos y de afectos y de ujú, emociones. ¿Cuántos son genuinos, auténticos, legítimos y ujú. cuántos son por, Eso. por, por estar en Ujú. la oleada, ¿no? Dentro del ajo. Ujú. Ahí tenemos de todo. Tenemos personas que están incómodos con sus jefes superiores, compañeros, y actúan de otra manera tratando de, digamos, limar asperezas porque así debe ser, lo cual los agota y los cansa. Tenemos al revés, personas que han guardado mucho el tiempo, una manera de ver las personas, o un aprecio, etcétera, y aprovechan la Navidad y la oportunidad y el mayor consumo de alcohol y las fiestas para expresarlo. Y movemos mucho nuestras emociones en estas fechas, lo que desencadena pues cuando en vez de sentir digamos vamos a decirlo en términos conductistas, si el refuerzo es positivo pues nos sentimos bien y mucha gente se siente muy bien en estas fechas, pero si el refuerzo que recibimos es negativo, con un rechazo o con un conflicto, etcétera, pues más bien vienen ahí sí los problemas. Creo que la fecha es el detonante y que las respuestas que recibimos en la interacción son las que desencadenan que muchos sufran en estas fechas, así como muchos lo disfrutan. La autenticidad, la Mm, legitimidad y la falacia, lo efímero de los propósitos, el ujú, cambio, decías maestro, el cierre de ciclo, el inicio de ujú, otro, pero cuánto se desdibuja y se pierde en ese de inter, ¿no? ujú. ¿Para qué crees tú que están los propósitos, Gaby? Que nos ponemos de que este año voy a hacer esto y aquello. No sé, yo creo que a este punto pienso que para incumplirse, ¿eh? Sí, pero es para podernos justificar y no sentirnos tan mal con nosotros mismos por no haber cumplido los anteriores. Yo creo que es nuestra puerta de escape, bueno, este año no se pudo, pero el año que viene sí. Es como el cartelito ese que estaba en las tienditas de hoy no fío, mañana sí. Y seguimos eternamente sin fiar, ¿no? Si yo tengo un propósito el año que viene, pues ya no me voy a regañar por los de este año. Tengo que ir con toda mi energía al otro. No estoy diciendo que esto esté bien, cuidado. Estoy diciendo la explicación de los propósitos, ¿no? Estamos teniendo el propósito con el afán de perdonarnos por nuestros pecados, pecadillos de este año que no cumplimos, como Ajá. buscar el mejor trabajo, rebajar los 5 kilos que ofrecimos. Y el nuevo propósito sencillamente pues extiende la meta, nos justifica entre comillas, porque pues, ¿por qué preocuparnos de lo que ha pasado? Estamos centrados en la nueva meta. Y yo creo que realmente sí cumplen su función, porque si no esto sería más duro y más grave. En sociedades donde no hacen tanto esto, o precisamente el comprometerse a dar la palabra empeñada, o estas sociedades como las sociedades del norte de Europa con una ética protestante, pues precisamente ellos no hacen tantos propósitos por lo mismo, porque pues sí les causa conflicto no cumplirlos, y por eso tienen las tasas más altas de suicidio, como tú sabes, en el norte de Europa, los países nórdicos, etcétera. Nosotros pues sencillamente hacemos como un borrón y cuenta nueva cada vez que hacemos el propósito. Pero allí es Y como una. liberamos. Y liberamos, exacto. O sea, ¿qué es Ujú, lo que sucede en ese proceso interno? Porque visto de afuera, ujú, pues es una especie de autoburla de nosotros ujú, mismos. Es como hacernos tontos a nosotros mismos. Pero luego hay algo que sí se libera y que ujú. sí se vuelve a adquirir como un compromiso, que algo con lo cual sí realmente nos sentimos convencidos de ejecutar. O sea, el proceso interno de lo que se mueve es real, ¿no? Ujú. Y eso es lo bonito del ser humano y lo plástico que es. Es como somos capaces de no incumplirnos, pero a la vez prometernos que vamos a cumplir. Y en el proceso, cuando estamos bien, cuando de verdad
no estamos tocados por otras circunstancias más fuertes o estamos dañados psicológicamente, logramos como recomponernos para poder tener otro año, porque en verdad, Gaby, siendo sinceros en la vida, tú no te puedes comprometer a ciertas cosas que a veces ni siquiera dependen de ti, que a veces están en nuestros propósitos. Tener una economía más boyante no depende solamente de ti, también hay circunstancias externas que pueden pasarte a ti o pueden pasarle al país, pero lo logramos, y eso es lo que hace que cuando tú oyes así al hablar con personas del extranjero, como te dije, de esos países de Europa, oye, ¿cómo pueden ser tan felices si viven con tan poco esto? Es porque logramos nosotros mismos, sí, decir que no cumplimos, pero a la vez perdonarnos por no cumplirnos y salir adelante con este ritual, ¿no? Ellos son más rígidos hasta en eso, sí, no se perdonan. Sí, la rigidez psicológica es la culpable de estas conductas más depresivas realmente. Nosotros dentro de todo, y tal vez por eso hay menos pacientes de los que deberíamos tener, Gaby, con la población tan grande de mexicanos, somos un poco más flexibles psicológicamente, y estas fechas ayudan de liberador, de disparador de los procesos emocionales, pero muchas veces hacemos como un autoperdón, un auto hasta aquí, y no pasa nada, y por eso los pacientes se dan de alta. Una expiación de culpas. Es un poco, no lo quería usar el término porque llegamos muy cerca de la religión, y obviamente esto es una herencia, una deformación del proceso religioso católico que lo hemos ido haciendo a través de otras justificaciones ya no religiosas. Que es real, o sea, y es ineludible además. El origen de todo esto es religioso, pero además es religioso para conmemorarle el cumpleaños a quien se presupone como la persona más humilde que ha pisado este planeta, más sencilla, y nosotros llenamos de foquitos cuya cuenta llega en enero, de focos, de oropel, pues él nos llamaría fariseos, ¿no? Por andarle celebrando su cumpleaños con cosas tan incongruentes a lo que él era. Sí. Es que poco a poco, por supuesto, lo que te decía, hemos ido mezclando los dos discursos, Gaby. El discurso comercial, que le conviene mucho estas fechas, con el discurso de la religión, y han sido muy inteligentes. Ahí sí los mercadólogos son inteligentes. Usar la figura de Jesús para vender sería horroroso y acabaría con la idea propia del marketing, ¿no? Pero de otras maneras, usando un sucedáneo en el medio, como el Santa Claus, otras figuras, pues lo han logrado hacer, y nos meten aquí, nos meten allá, y han logrado que hagamos gran inversión en cosas que realmente terminan en la basura. Tú lo sabes, Gaby, ve los basureros. Leí en una noticia en el diario ayer de aquí de la ciudad que aumenta en 20 millones las toneladas de basura que se generan este mes. Sí. Que creo que lo normal son 50, 60 millones, o sea que aumenta el 30%. Es una barbaridad lo que nos pasa. Y como te acabo de decir, termina en la basura. No termina para construir algo o para mejorar la calidad de vida de nadie. Y luego, en esa misma sintonía de a dónde vamos a dar en estas épocas, vamos también a dar a un borrado de la línea divisoria entre el placer, el principio del placer, que bueno, pues la comida todos sabemos es un placer, es algo que disfrutamos, pero luego una falta de respeto a la persona propia, porque luego que, o sea, así somos, al menos en este país, nos queremos forzar tanto al placer, tanto a estar comiendo cosas deliciosas, que estamos agrediendo nuestro cuerpo. Sí. Y no lo notamos. Ajá, la bulimia colectiva de Navidad, ¿no? Sí. Esa es otra cosa bien interesante que nos ocurre. La Navidad es un festejo y no lo debemos olvidar, y los festejos se celebran tradicionalmente con comida, pero está el deber ser, está el compromiso, está la repetición continua de fiestas que tenemos, porque por ejemplo todos tenemos la posada del trabajo, la posada del otro trabajo, la posada de los amigos, la posada, y todo esto va más allá de los límites de lo que uno como adulto en otras sociedades más de años atrás iba a manejar, y eso es lo que nos está llevando a esta sociedad bulímica de diciembre, que luego tiene que rebajar en enero, y ahí sí los gimnasios se llenan y tienes que quemar esas calorías.
pero en verdad esto es otra vez, yo creo, muy similar. En esta línea ya no es el marketing, sino el deber ser, el debo cumplir con todos ellos, debo comer, ¿cómo le voy a dejar a la abuela el dulce? ¿Cómo no le voy a probar la torta o el pastel? O sea, que como llaman ustedes acá el pastel, a la tía, ¿cómo no voy a comer en la posada? Pues desde el punto de vista de que por fin nos pagan una comida, dicen unos empleados, hasta el punto de vista, oye, es que realmente es una ocasión de celebrar, y celebrar es comer y tomarnos unos tragos, y pasa esto, güey. Y lo reforzamos con el deber ser, porque los demás lo hacen, porque si no, ¿para qué voy a la posada? Si para eso me invitaron, ¿qué quieres? Tamales light, y etcétera, que te van a decir, y lo refuerzas con el lenguaje y lo que vives. Las posadas aquí en México eran una tradición. Los de mi generación cuando éramos niños, posada significaba que ibas, los adultos te acomodaban en un grupo de afuera o en un grupo de adentro de la casa y se generaba una secuencia de cánticos alusivos al cumpleaños de Jesús, y entonces pedías eso, posada, y los de adentro te decían, no, porque no te conocemos, no sabemos quién eres. Y eso era parte de la posada. Cuando al final los convencías, te dejaban pasar, te decían, entren peregrinos, pasen, disfruten de nuestra casa. Te daban frutas, te daban ponche, te daban de todo. Y entonces había piñata y había tamales, y esto era el origen y el centro de las posadas. Hoy posada es alcohol y ya. Sí. Es que era directamente la alusión directa al proceso religioso, y nuestra sociedad, que se ha ido alejando un poco, digamos, de la religión católica, digamos, la población más joven, pues no puede generar todo este proceso, va en contra de muchas de las cosas que a ellos los representan o valores, y se ha convertido pues simplemente en un proceso de diversión. Esto tiene sus razones de ser lo que hacíamos antes y tiene sus razones de ser lo que hacemos ahora. Creo que cada sociedad es distinta y lo entiendo desde el punto de vista psicológico. Sin embargo, yo creo que lo que se hacía antes, digamos, estaba tan estructurado que no dificultaba el procesamiento del mismo, y salvo la rutina, más bien no generaba mayores cargas a nuestra psique. La sociedad moderna, con esta sobrecarga de alcohol en días consecutivos, etcétera, sí tiene algunas dificultades nuevas que van a tener que confrontar. Va más allá de esta bulimia que teníamos antes. Aquí sí vienen los enfrentamientos, la tendencia a reactivar adicciones que habían quedado ocultas, la tendencia a generar episodios de violencia innecesarios, los accidentes que, Gaby, se multiplican en esta fecha, lamentablemente, son debidos a esto, porque la posada perdió ese sentido. La posada viene de un origen muy humilde, muy, digamos, muy tribal, se hacía en tu comunidad, nadie se manejaba mucho, no, incluso si consumían alcohol, pues se iban a ir a pie a su casa, y todos se conocían y no iba a pasar nada malo. Ahora la posada de tu trabajo se va a hacer fuera de la ciudad, seguramente en algunas de estas instalaciones apropiadas a tal fin, y varios van a tener accidentes por manejar ebrios al final de la misma, y todo ha cambiado porque se ha alejado, se ha separado de su origen y se ha convertido en un evento que tiene otros fines, son fines de desahogo, fines de precisamente de consumo, fines de permitir la cuestión de las personas a través del alcohol, cosa que es más antigua que el hombre, yo creo, casi igual que el hombre de antigua, pero que se ha perdido digamos en su objetivo, y entonces empieza a haber complicaciones. Maestro, háblanos de la cuesta de enero, que si bien ya sabemos lo que económicamente representa, es partir de menos cero hacia una búsqueda del equilibrio o a una recuperación de la estabilidad. Sé que de fondo hay algo más profundo en la cuesta de enero, que la cuesta de enero también es emocional, y no es fortuito que es ese o quizá febrero los meses más helados del año, pero en toda la integralidad de la palabra, ¿no? Yo creo que es un poco el juego de la resaca y la cruda, y que es cuando estamos en una resaca, decimos nunca más vamos a tomar, y yo creo que aquí se convierte en un fenómeno un poco más grande, porque abarca más áreas de nuestra vida. Lamentablemente otra vez se ligan nuestros problemas emocionales que desencadenaron la situación de esta cuesta
con nuestro malísimo manejo financiero que tú has destacado ya en la conversación para que esto ocurra, Gaby. Realmente se mezclan las dos, digamos, las dos grandes carencias. ¿Cómo creo yo cada vez que pasan más los años y me dedico más a la docencia a nivel universitario? Oye, debimos haber dado clase a nivel de escuelas y haber enseñado de manejo económico y manejo emocional a los niños y el mundo fuera otro. Pero lamentablemente no es así, todavía no es así y pasa esto. Las personas vienen arrastrando ahora sí, digamos, el costo de este episodio, digamos, maníaco, y ahora viene la fase depresiva. Sí, también enero es un mes muy malo en la consulta, también precisamente porque la cuesta en la consulta privada económicamente pues reduce la probabilidad que el paciente asista, pero en la consulta pública hay más demanda. Perfecto. Sí, pero realmente sí la gente está recogiendo sus costos, como no tienes idea, en enero, Gaby. Sí. Y lo que pasa es ese sentimiento de culpa, el por qué actúa así, etcétera, que es como el rebote después de los momentos de locura. Sigo creyendo que esta es la consecuencia del fenómeno que explicamos antes. Sigo yo creyéndolo, hay algunos estudios al respecto que hablan un poco acerca de los propósitos de Navidad, pero nadie estudia muy bien el cómo ligar esta situación de la Navidad directamente con el mal manejo financiero, por lo menos que yo conozca. Sin embargo, es un hecho y las consecuencias se empiezan a ver en cuanto ahora sí a la salud mental. Aparece la ansiedad, aparecen los sentimientos de culpa y sobre todo aparecen mucho de las situaciones de baja autoestima que detonan otros procesos como la ansiedad. Se empiezan a reactivar al verse en la cuesta de verdad, los que de verdad están ahorcados en ella o no la pueden subir, a comprometerse. En México es muy fácil pedir préstamos, o por lo menos es mi percepción. Hay una cultura del préstamo. En mi país casi no existía la idea de la casa de empeño, aquí es una institución. Y en todas las escalas sociales tú ves que la gente se compromete y les genera más presión psicológica el saber que están comprometidos pagando cosas anteriores. Está muy íntimamente relacionada la cuesta de enero con la pérdida del sentido. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros no estamos estructurados como las sociedades de hará 100, 200, 300 años en cualquier lugar del mundo. Es que tenemos tantos discursos cruzados que empezamos a confundirnos y no sabemos lo que queremos. Y como te he dicho, sobre todo la población joven, ellos en un mundo tan líquido que se mueve a una velocidad donde ellos tratan de fluir pero no llegan, pues decidieron hacerse oídos sordos, en mi opinión, como grupo y por supuesto con las notables excepciones siempre habrá, ¿no? Y precisamente por eso está pasando lo que está pasando. Esta celebración tenía una estructura y tiene unas fechas determinadas desde la antigüedad por algo, Gaby. Uh-huh. El cierre no es solo el cierre, esto viene de Europa, viene de pues sí, del Oriente Medio, donde hace algo de frío y pues es la época donde no pueden cultivar. Es una época donde tenían que hacer recogimiento porque sí, empezaba el invierno y venía fuerte, había que cambiar los hábitos. Era un buen momento para celebrar, era un buen momento para festejar porque recién salía la cosecha. Igual fíjate, el Día de Acción de Gracias coincide con esos tiempos. Sí. Todo estaba estructurado en base a algo. Estaba estructurado en fortalecer nuestros lazos familiares porque venían 3 meses de encierro y que no nos matáramos allí. Como hemos hablado en otras situaciones que pasó cuando la gente se quedó en la casa con el COVID, ¿cuántos divorcios no salieron? Sí. O sea, que en verdad la tradición surgía para resolver un problema. Exacto. Pero al desaparecer estos problemas, porque ya, por lo menos en México el frío nunca fue, salvo en algunas regiones, problema. O al adaptar estas culturas que no son propias de México, pues no se tomó en cuenta esto, pues empiezan a aparecer las cosas que son disonantes, que no tienen relaciones, como tú dices. Ese es el verdadero conflicto. La tradición se nos pierde y carece de un sentido. Y si nuestra vida ya también empieza a carecer de sentido, pues no podemos reorientarla o darle esos valores. La Navidad para los centennials, ¿cómo la perciben, cómo la viven y para dónde va este aterrizaje de año que comienza desde ahí, desde Navidad, Año Nuevo y luego Reyes? ¿Hacia dónde va todo esto con la nueva, más reciente generación, que creo que ya ni siquiera son los centennials, sino otros más atrás? Sí, ya vienen los alfa, que están ahí en la adolescencia. Pero es curioso, mira, mis pacientes son no millennials o centennials, ¿cierto? Sí. Los millennials son francamente consumistas, de verdad parecen niños grandes que la Navidad es para gastarse, comprarse cosas, echarse encima, ponerse prótesis en las boobies o etcétera. Sí. Y era lo que me comentaban desde el punto de vista de paciente o de conocidos. Los
chicos más pequeños, los centennials, tienen un enfoque un poco menos consumista, pero sí están desorientados, sienten que es un momento como de reagrupar fuerzas con sus amigos, etcétera, y realmente sí, pues la tradición religiosa cada día tiene menos sentido para ellos, la desconocen más y empiezan a crear otros significados a lo que es el evento, o sea, empiezan a creer que es la oportunidad de hacer relaciones, de conocerse, y se va desviando cada vez más de, pues, del motivo original. Con los alfas no te sé decir todavía, yo creo que pues la única que conozco es mi niña y es muy pequeña, mi última hija, sí. Y pues realmente es otra cosa, todavía tenemos que ver hacia dónde va, pero sí hay un cambio. Los más jóvenes son menos consumistas, Gaby, es probable que si veas un cambio en el patrón de consumo. Los más, yo diría de los 20 años para abajo, que es la verdadera generación centennial, 21 años, 20 años, ¿sí? Los que nacían del 2000 para acá. Los del 90 y, no, pues eso sí sigue siendo otro rollo. Uh-huh. Todavía están sí, en la... Sí, pues parecen niños ahí en Navidad realmente. Ajá. Y están en esa curva del consumismo y son los que van a abrir los gimnasios en enero y que ahorita se van a comer el mundo y van a tener la bulimia de la Navidad. Exacto, la bulimia colectiva de la fiesta de la Navidad. Ajá. Maestro, pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo, por haber hecho este análisis tan interesante como nutricio, porque qué valioso es de pronto recuperar la mirada de lo que estamos haciendo como sociedad, ¿no? Y de nuestra aportación individual a esa conducta colectiva. Sí. Gracias, Gaby, por haberme invitado. Y sí quisiera cerrar comentándote que yo creo que también debemos aprovechar este conjunto de días de fiestas, obviamente sin arruinar nuestros eventos familiares, en tomar tiempo para reflexionar, en encontrar sentido, como tú decías, Gaby, en encontrar sentido en lo que hacemos. Si las fiestas han perdido el sentido, no es por culpa de las fiestas en sí, es por culpa de que nosotros no estamos orientando nuestros valores, nuestras necesidades y nuestros deseos. Es buen momento para hablar con nosotros mismos y buscarlos adentro y aprovechar la oportunidad de que estamos cerca de personas queridas para pues estimularlos, potenciarlos, interactuar con ellos y activarlos en el caso de que deban ser activados. Y sí invito a eso a la comunidad que nos escucha, a que piensen en que la Navidad no es solamente para comer y solamente para regalos y solamente para agradecer, pues sí, también agradecer el nacimiento de Jesús a los que respetando las consideraciones religiosas consideran que es el centro, que es como debe ser de la festividad de Navidad. Yo sí los invito a reflexionar en qué están buscando, no que se vaya más allá de ser un cierre porque una fecha lo indica, sino a buscar sus propios intereses, sus propios valores y sus propias emociones para aprovechar la ocasión y satisfacer un poco esas necesidades de expresarlas. De verdad, muchísimas gracias. Gracias porque siempre que tenemos la posibilidad de hablar contigo salimos más grandes, salimos con mayor conocimiento y mayor comprensión de las cosas. Eso es invaluable y te lo agradeceremos toda la vida en todo lo que vale, maestro Alfredo Romero Esquirco. ¿Nos seguimos viendo por aquí? Claro que sí, Gaby. Pronto estaremos otra vez y ya tendremos algunas cosas que traer nuevas al respecto, ¿no? Que así sea. Entonces, gracias a ti, como a todos ustedes que han estado con nosotros esta noche. Soy Gabriela Trejo, esto es Sansara. Nos vemos mañana. Buenas noches.